¿Está la agricultura, la pesca y la ganadería de las islas mejor que hace un año? Yo creo que está más estabilizada, sí, que hace un año, sin duda. No podemos decir que está bien, todavía queda falta, ¿no? Pero sí que está más estabilizada, sin duda. ¿Cuáles son los cambios más notables? Bueno, yo creo que en ganadería, por lo menos hemos dejado de cerrar explotaciones. Es decir, veníamos de una época, de unos últimos años, derivados de muchos factores, ¿no? Es cierto, pero que las explotaciones no eran rentables, no llegaban a fin de mes y al final estaban en pérdida, con lo cual tenían que cerrar. Hemos hecho diferentes modificaciones, principalmente las modificaciones es una ayuda directa muy fuerte que dimos de 12,3 millones de euros. La intención era sanear la economía de las empresas ganaderas, y otra la modificación del REA para que tengan un 20% más de ayuda en la alimentación animal, en la compra. Hay que recordar que la alimentación animal es el 50 o el 60% de los sobrecostes que tienen según las ganaderías aproximadamente, con lo cual ese 20% de saneamiento ha hecho que se estabilice el sector. El sector agrícola, cierto es que el cambio climático está afectando muchísimo al sector agrícola. Hay que mirar que algunos tradicionales está afectándolo negativamente, pero unos nuevos los puede afectar positivamente. ¿Sí? Cuando digo esto todo no es malo, cuando el cambio climático, cierto que es malo para el medio Sí, ambiente. que tiene de bueno. Bueno, en este caso, la climatología que está cambiando en cada área es una realidad y no podemos luchar con ella, tenemos que adaptarla. Puede tener de bueno que hay nuevos cultivos, que para eso está Licía investigando nuevos cultivos que se pueden dar en cada área, y lo importante, que pueden ser rentables para el agricultor. Bueno, y aparte, que tienen menos consumo de agua, porque tenemos que, la investigación sirve para todo esto, y en ganadería hemos mejorado muchísimo nuestra raza autóctona. Yo creo que la investigación, un dato, tenemos menos cabras, por ejemplo, que hace 4 años, sí, pero producimos más leche. Significa que hemos mejorado nuestra raza ganadera autóctona, y eso es positivo porque tenemos menos animales que alimentar, una explotación, a lo mejor ahora tiene un 20% menos de animales, pero el rendimiento productivo de la explotación es el mismo o mayor. Bueno, eso al final es competitividad. Bueno, esa parte estamos mejorando. Y en pesca, que es un sector que se habla a veces poco, pero que también lo ha pasado mal, y lo está pasando mal, estamos intentando modificar los parámetros de las cuotas y la temporalidad de apertura para que puedan pescar todo el año. Por ejemplo, este año hemos ganado, que puede ser el primer año de los últimos, que de las flotas, tanto tunera cañera como artesanal, toda la flota canaria no se para en la pesca ni de atún ni de tuna. Algo bueno, algo negativo, que el cambio climático, la temperatura del agua, está afectando a que las especies migratorias, que son nuestros fuertes, los túnidos, pues no están pasando por A lo mejor nos esquiven un poco. Nos esquiven un poco y pasen mucho más afuera y no podemos cogerlo. Bueno, eso es un poco el resumen, pero bueno, yo pienso que está más estabilizado. Ha tocado muchos temas. En el tema de los nuevos cultivos, que me ha picado la curiosidad, ¿en qué cultivos está pensando que pueden ser rentables para Canarias y que consumen menos agua? Bueno, en muchos cultivos tropicales y subtropicales, principalmente, estamos hablando de pitaya, de papaya, por ejemplo. Estamos hablando, presentábamos hace poco, que está muy, muy verde todavía, pero que estamos avanzando en el del cacao y el café, como cultivos alternativos. Son estos tipos de cultivos que desde Licía se llevan años investigando, que se siguen haciendo proyectos. Hemos aprobado hace un mes en el Consejo de Licía, de asesor de Licía, los nuevos proyectos Calla, con financiación propia, más de 10 proyectos de financiación que estamos investigando nuevos cultivos, como dije, con menos, que necesiten menos recursos hídricos y que sean más rentables para el agricultor. Consejero, en este tiempo se han dado ayudas a los productores para compensar los sobrecostes que, bueno, estábamos hablando antes del sobreprecio, de conflictos derivados, por ejemplo, de la guerra de Ucrania. Ayudas por más de 13 millones de euros. ¿Esas ayudas se van a mantener, por ejemplo, hasta que termine la guerra? No, porque son ayudas que nos acogemos a un marco temporal de Ucrania que nos da la puerta para dar una ayuda directa. Date cuenta que la que dimos este año en enero, de 12,3 millones de euros, fue directa, no hubo convocatoria. Teníamos los datos, Ucrania, el decreto de Europa, el marco temporal de Ucrania nos permite, con los datos que tenemos, dar una ayuda según la producción y según los animales que tiene cada ganadería, y así lo hicimos. Claro, nos va abriendo el marco Europa, pero nos limita la ayuda, con lo cual nosotros estamos casi al límite de la ayuda que podíamos dar a los ganaderos. Es verdad que sí, al final de año tenemos recursos económicos y sobre los recursos podremos abrir otra vez, pero en principio no está planteado volver a abrir Ucrania, porque aparte tenemos algo que cuadrar que nos importa más, que es el POSEI adicional. Esa parte del Estado que tiene que pagar y que no ha pagado, vamos a intentar lucharla con el Estado, y para nosotros ahora mismo en el pago de ayudas la prioridad es el POSEI adicional. ¿Cómo va ese tema? Bueno, ese tema sería simple con que el gobierno cumpliera la ley. Cumple la ley que aprobaron ellos, no la aprobamos nosotros. La aprobaron ellos, la aprobaron en la pasada legislatura,
y es el REF. Es decir, el REF dice que tiene que pagar el POSEI adicional, ahora mismo son 31 millones de euros, casi 32, y no nos paga, nos debe 11 millones de euros el gobierno de España. 11 este año, más 5,5 del año pasado. No lo ha pagado. ¿Esto en qué deriva? Bueno, no deriva en un mal contra el gobierno de Canarias o contra la consejería, deriva en un mal contra el sector, a quien está dejando tirado, y a los ganaderos y a los agricultores. Y claro, si el gobierno de España no cumple la ley, bueno, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué se puede pedir? Estamos exigiendo, lo hemos exigido en todos los foros, el Parlamento, por unanimidad, todos los partidos han aprobado y han exigido al gobierno de España, porque lo saben hace 3 semanas, que cumpla la ley, que pague el POSEI adicional. Esperemos que antes de diciembre, pues, el gobierno lo puede hacer. Pero no cumple en materia migratoria y dice el gobierno de Canarias, vamos a los tribunales. No cumple en materia del POSEI, ¿qué se puede hacer? Ir a los tribunales. Pero esto no debería ser la tónica, claro. Tendremos que ir, igual que el convenio de carretera, ¿se acuerdan? Pues al final tendremos que ir, pero claro, esto... No hay transferencia de costas, claro. Nos vamos también a los tribunales. Claro, pero esto al final, a los ciudadanos, ¿qué quieres que te diga? Les importa muy poco. A los agricultores y ganaderos les importa muy poco, porque dice, a mí de qué me vale que dentro de 7 años el tribunal me diga, oye, usted tenía la razón. Y aún así, tiene la razón, por ejemplo, algo claro en carreteras, todavía no pagan la financiación que tienen que pagar, discuten. Es decir, que al final es algo como que yo sí me asombro en eso. Sí. Si el propio gobierno de España no cumple las leyes que ellos mismos se aprueban, oye, delicado, ¿no? ¿Cómo le explica esto al ciudadano? Y al ciudadano no le importa que vayamos a tribunales, al ciudadano lo que le importa es que lo que se les ha prometido se les pague. Que yo creo que eso, una máxima que de la clase política tenemos que aprender, es mejor no comprometernos o no decir algo que no podemos cumplir que no publicarlo, porque es que la pasada legislatura no solo se dijo, se publicó el POSEI adicional, ¿sí? Lo publicaron en el tablón del gobierno, ¿sí? Es oficial, pero claro, no tenían recursos. Entonces, yo como empresario agrícola, imagínense, es que a veces vemos a la agricultura que no son empresarios, y quiero seguir recalcando que son empresarias y empresarios. Y si un empresario agrícola ve que tú publicas que le toca de subvención esto, yo hago mi negocio, mi plan de negocio anual con esa ayuda. Si no me la das, al final lo que me está haciendo es que cierre la empresa. Ayer anunciaste en el Pleno del Parlamento que al final del próximo trimestre el Gobierno va a empezar a trabajar en una nueva ley agraria. ¿Con qué objetivo? ¿Sobre qué ejes va a pivotar esa ley? ¿Por qué es necesaria? Yo creo que en Canarias es muy necesaria una ley. Primero, no tenemos ley agraria. En Canarias no existe una ley para el sector primario. Creo que es hora de hacerlo. Estamos modificando leyes. Es decir, vemos ley del suelo, tocamos el sistema agrario. Transición ecológica, sistema agrario. Sí. La ley de los planes generales de los ayuntamientos tocan el suelo agrario. Es decir, los planes insulares tocan el suelo agrario. Al final, existe mucha normativa de diferentes administraciones que está tocando el suelo agrario. Creemos que es el momento de tener una ley que proteja al sector y que todas esas normativas que se encuentran en diferentes leyes o diferentes legislación sobre el suelo agrario estén en una sola norma que simplifique todo y que proteja al sector. Voy a poner un ejemplo para que todos nos entiendan. Por ejemplo, la ley de cambio climático. Bueno, ahora evidentemente hay promotores de energías renovables que quieren establecer en suelo rústico agrario placas fotovoltaicas o parques eólicos. O en el mar, offshore, marino. Bueno, al final todos utilizan el suelo agrario para eso. Nosotros que hemos dicho, oye, lo que no podemos permitir, y eso transición lo ha aceptado, es que en un suelo que tiene riego, que hemos invertido, que hemos dado subvenciones para invernaderos o para estas cosas, ahora, digo un promotor, ponga las placas y expulsemos al sector primario. ¿Por qué? A lo mejor para el promotor o para el propietario es más rentable. No podemos, porque ya se ha invertido una parte. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Bueno, que tenemos que hacer una ley que proteja. Hay comunidades autónomas que las tienen. Por ejemplo, hay comunidades autónomas que tienen que un promotor puede hacerlo. Muy bien. Si usted lo hace aquí, el propio promotor tiene que ese rendimiento agrícola que existe en esta zona tiene que conseguirlo en otra. Es decir, no perdemos agricultura ni ganadería porque la ganamos en otra zona. Bueno, digo un ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto como ejemplo tenemos que hacerlo para toda Canarias y para el sector. Estamos hablando con Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. Consejero, le pregunta Ángeles Arencibia. Buenos días, consejero. Le pregunto por el relevo generacional en la agricultura, en el sector primario. El 13% de los titulares de explotaciones agrarias tienen menos, solo el 13% tienen menos de 45 años, creo que estos datos son de su departamento, y más del 50% tiene más de 60 años. Su departamento ha puesto en marcha una línea, ¿no?, para que las nuevas generaciones se animen a
abrir explotaciones o a regentar explotaciones con dinero europeo. ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Cómo está funcionando? ¿Es posible el relevo generacional solo con ciudadanos sin inmigrantes? Buenos días, Ángeles. Yo creo que uno de los grandes retos de Europa es el relevo generacional en el campo. De hecho, la presidenta de la Comisión ha puesto en sus 7 ejes de su planificación política en los próximos años. Úrsula ha dicho que la agricultura debería va a estar y que el relevo generacional, junto con la competitividad, son dentro de eso uno de los fines. ¿Por qué? Bueno, porque ha reconocido ella misma en su debate, en su discurso del nuevo nombramiento como presidenta de la Comisión, ha reconocido que a lo mejor Europa, en su política global, principalmente comercial, esto no lo ha dicho, pero eso lo digo yo, ha expulsado a los agricultores y ganaderos del campo porque estamos comprando todo fuera. Es decir, en la política comercial, ¿se acuerdan todo lo que hemos luchado en las cláusulas de espejo? Así que aquí vienen productos y compiten con nosotros que no cumplen la misma legislación, con lo cual hay una competencia desleal, porque el coste de producción es más barato. Ya lo ha dicho ella, pues es un problema el relevo nacional en toda Europa. ¿Pero por qué, básicamente? Por la rentabilidad. ¿Sí? Yo entiendo que un chico joven hoy en día que quiera montar una empresa, no va a montar una empresa para perder dinero. ¿Sí? Tú montas una empresa para que por lo menos sea rentable y ganar dinero. ¿Y siempre se pierde dinero en el sector primario? No siempre se pierde. No, evidentemente que no siempre se pierde. Entonces, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles. El primero, público. Por eso hemos dado una sumisión ahora. Bueno, hemos sacado una convocatoria, se ha cerrado. Sacaremos la próxima de febrero. Y así todos los febreros de aquí a 2028, ¿vale? Para que los jóvenes puedan entrar en el sector. En esta convocatoria se han inscrito y han pedido ayuda 73 jóvenes, ¿vale? Un valor aproximadamente de unos 5 millones de euros en esta primera convocatoria que se ha cerrado. 73 explotaciones agrícolas y ganaderas de jóvenes que se van a incorporar. Bueno, yo creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, pero no solo es que dar ayuda pública, sino también hacer un seguimiento a los jóvenes, ayudarles en ese proceso empresarial, porque hay muchos jóvenes que saben, a lo mejor saben mucho hacer queso, pero no saben gestionar un plan empresarial o no saben comercializar. Con lo cual yo creo que esa formación que tenemos que dar a los jóvenes como empresarios, es fundamental. ¿Y usted cree que será suficiente con esta medida de incentivar la incorporación de los jóvenes a la agricultura? No, claro, es evidente que no. Nosotros tenemos una parte de responsabilidad que es, por ejemplo, la incentivación, con una parte económica, la ayuda a ese inicio de la empresa de los jóvenes y ese seguimiento durante los primeros años, pero aquí existen muchas más condicionantes. Primero, la burocracia. Hoy para montar una explotación ganadera nueva, nos podemos pegar 2-3 años. ¿Por qué? Porque tenemos que tocar plan general, es decir, los ayuntamientos, que normalmente no han contemplado nunca en sus planes generales la agricultura y la ganadería. Tenemos que tocar legislación insular, autonómica, estatal y europea. Claro, al final, una explotación agrícola es más fácil, pero ganadera, bienestar animal, todos los requisitos sanitarios, te puedes pegar 2 años con mucha suerte. Entonces, claro, al final, eso también influye a la hora de tú decidirte qué empresa vas a montar. Cuando a lo mejor una ferretería la montas en un mes, por decir algo, o en 4 meses. Entonces, estas condiciones también hay que cambiarlas. No solo, con dar dinero público, como estamos dando, sino al acompañamiento y después otras cuestiones como la burocracia y después la competencia desleal. Aquí es clave, ¿sí? Si una empresa de sector primario no gana dinero, no es una empresa, y nadie se va a dedicar. ¿Y los trabajadores? ¿Es fácil conseguir trabajadores? No es fácil, es una realidad. Bueno, yo creo que no solo en el sector primario, hoy tenemos en Canarias, y yo diría que no solo aquí, pero bueno, hablando de Canarias, tenemos una dificultad para encontrar trabajadores en muchos sectores. Hablando del sector primario, es muy complicado. De hecho, en las escuelas de capacitación agraria que estamos dando, y marítimo pesquero, hay un tanto por ciento muy alto, de empleabilidad. Algunas de ellos te puedo contar que antes de terminar los ciclos que estamos dando, ya están trabajando, ya contratan las empresas, porque no se consiguen trabajadores para el sector primario. Y es una realidad. Claro, aquí lo podemos ligar, evidentemente, a que el informe de Europa ya ha dicho la necesidad de millones de personas en los próximos 15, 30 años que necesita Europa para mantener el estado de bienestar. Esto no es baladí. Y claro, y en el sector primario también. Siempre hemos hablado, y siempre Canarias, en las zafras, por ejemplo, me acuerdo del tomate,
seguramente se acuerda, traíamos mucha gente de fuera porque no habían empleado. Pues ahora no solo pasa en el tomate, pasa en la ganadería, pasa en la agricultura en general y pasa en la pesca. Miren, en la pesca, por ejemplo, tenemos barcos, aquí estamos al lado del muelle de Santa Cruz. Si miramos a la izquierda, aunque no se ve, pero si miramos a la izquierda, veremos barcos atuneros galleros, atuneros cañeros, de los más grandes de Canarias, que no están saliendo a faenar porque no tienen patrones. Claro. Cuando están llegando todos los días a nuestros puertos un montón de inmigrantes que además son expertos pescadores. Claro, y que podemos formarlos y que podemos de alguna manera, en resumen, ¿vamos a necesitar mano de obra? Sin duda. Bueno, pues, es un proceso que tenemos que también analizar. Consejero, buenos días. ¿En qué medida una ley contribuye a mejorar las cosas? Porque a veces a las leyes se le atribuyen poderes mágicos. Cuando, por ejemplo, la ley del suelo, usted la ha citado, uno de los argumentos que se dio fue un poco que iba a permitir legalizar explotaciones ganaderas. Y esto se ha quedado un poco, no sé si a mitad de camino, ¿no? Realmente, ¿no? Porque al final dice, bueno, la ley va... Desde luego, los problemas de la ley del suelo, más allá de los agrarios, no los ha resuelto, ¿no? ¿En qué medida esperamos de una ley que cambie una realidad que es muy complicada? Bueno, yo creo que una ley, es verdad que las leyes deberían facilitar, agilizar no hacen magia, o mejorar. No, en sí solas no hacen magia, pero sí que deberían facilitar. La ley del suelo, bueno, es verdad que no como nos hubiera gustado, cierto es, yo creo que hay que reconocer las cosas. Uno de los fundamentos era la legalización de explotaciones ganaderas, se han legalizado, cierto es, que en los últimos años, gracias a la ley del suelo, las que se han legalizado es gracias a la ley del suelo, pero no es menos cierto que no al ritmo que se esperaba de la ley. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo por ejemplo estoy empeñado en que la ley tiene que contemplar, por ejemplo, que el sector ganadero y agrícola presten un servicio ambiental. Estamos en verano, hoy en Tenerife, en la isla de Tenerife, se han activado medidas, evidentemente, por riesgo de incendio. El gobierno declara alerta por altas temperaturas y el sector primario presta un servicio ambiental. Y en esa ley, en vez de irnos a otra ley que diga lo que tiene que hacer, lo que tenemos que, por ejemplo, modificar la ley es que el pastoreo en extensivo se puede permitir. Y no solo se puede permitir, sino que la parte ambiental tiene que compensar, porque estamos haciendo un servicio ambiental. ¿Eso se puede poner en la ley? Sí. Y tenemos que hacerlo. ¿Qué se puede poner en la ley? Por ejemplo, algo que tú decías, oye, los agricultores y ganaderos quieren montar una empresa en suelo rústico agrario. Los problemas que les ponemos de los planes generales son grandísimos. Entonces, al final, una ley lo que hace es una norma superior, que al final, tasa para toda Canarias es algo similar. No igual, porque somos diferentes, pero algo similar. ¿Qué podemos pasar aquí? Que un ayuntamiento, en su plan general, dice que aquí una explotación ganadera tiene que tener 5.000 metros, por poner un ejemplo, y al lado dice que 10.000. Y aquí te da un informe positivo y aquí negativo con lo mismo. Entonces, esto lo que queremos es, de una manera estándar, no igual para todos, porque podemos entender que, por ejemplo, una explotación ganadera tiene que estar separada en 2 kilómetros de una carretera. Si ponemos ese pato a Canarias, yo me voy al Hierro, entonces no hacemos ninguna. No, claro. Oye, en Lanzarote a lo mejor 1 kilómetro puede ser en Fuerteventura. Hasta una zona habitada. Claro, habitada. Por ejemplo, bueno, eso habrá diferencias. El Hierro, La Palma. El Hierro, La Palma. Entonces, pero sí entendemos que se puede mejorar. Y más que eso es coger todos los fragmentos y artículos que hay en diferentes leyes que hablan de la agricultura, intentan modular y gestionar la parte agraria y ganadera, porque no lo hacemos de agricultura. Sí, porque esos documentos no los trabajamos desde al final quien representa el sector primario. Yo creo que estarán mucho mejor defendidos. ¿El sector del campo reparte bien la riqueza? Por ejemplo, el plátano, que es un poco de lo que más se habla. Bueno, nosotros estamos intentando en los últimos meses que los sectores repartan bien la riqueza, y más concretamente el sector de plátano. Nos estamos reuniendo asiduamente con las PROCAN, pero también con las asociaciones agrarias profesionales, para intentar modificar el decreto del plátano, para intentar que sea más justo el reparto y proteger a los agricultores más pequeños. Dicho esto, ¿necesitamos los más grandes? Claro que sí. El volumen que exportamos es tan grande que necesitamos a los productores grandes, pero no debemos olvidar que la base social del plátano y de la ayuda europea del plátano está en el número de agricultores, no en la cantidad producida, sino en la cantidad y el número de productores que tenemos en Canarias, pequeños productores y grandes productores, y que esa masa social es la que ha convencido históricamente a Europa para que dé una ayuda tan grande al plátano. Consejero, ahora que habla usted del plátano, el verano del año pasado nos enfrentamos a una sobreproducción como consecuencia del calor y de los efectos que estamos hablando del cambio climático, que tuvo una repercusión importante en el precio. ¿Se están tomando medidas para que esto no vuelva a ocurrir? Eso estamos intentando, efectivamente. Estamos intentando modificar el decreto del plátano. De hecho, nosotros hemos hecho propuestas a PROCAN, a
las plataformas, y el Parlamento de Canarias debatirá, lo han hecho ellos porque también se han reunido con los diputados, debatirá este viernes una implicación, una PNL, una proposición no de ley, que insta al gobierno de Canarias, esperemos a ver cómo sale del Parlamento, porque se votará, a modificar el decreto del plátano para mejorar su situación. Es verdad que en estos primeros meses del año ha sido positivo, el precio ha mejorado, pero no es menos cierto que ya nosotros tenemos las marcas de las próximas semanas y estamos viendo que en las próximas semanas va a aumentar mucho la producción de plátano y vamos a tener otra vez problemas para la comercialización del plátano, con lo cual podemos intuir que vuelve a bajar el precio. En los primeros meses hemos conseguido, gracias a medidas que son tomadas de APROCAN o de la consejería y el mercado, que el precio sea alto, pero estamos ya esperando que a principios de agosto seguramente tendremos problemas para comercializar, con lo cual los precios bajarán. Consejero, ¿es satisfactorio el nivel de compromiso que tiene el sector turístico y algunas cadenas de supermercados que bueno, se han comprometido a comprar productos del sector primario canario? ¿Es satisfactorio, suficiente, debe crecer más? ¿Qué consecuencias está generando esto en el propio sector? Tiene que crecer mucho más. Yo creo que tiene que haber una mayor implicación en ambos. No puedo generalizar porque tengo que decir que algunas cadenas de distribución y algunos centros turísticos están comprometidos, y eso es una realidad, no podemos negar la mayor. Incluso los que están comprometidos a veces tienen un problema de abastecimiento, es decir, de abastecimiento regular del producto, que eso tenemos que, para eso deberían estar las cooperativas y las OPFH que planifican los cultivos a lo largo del año para suministrar regularmente el producto. Pero no es menos cierto que creo que el turismo, de alguna manera, y ahí estoy trabajando mucho con la consejera de turismo, que hemos reactivado el proyecto Crecer Juntos, creo que el turismo tiene que seguir tirando del sector primario. Pero mira, el otro día valoramos en la mesa Crecer Juntos un cambio de modelo que puede ser positivo. Hemos hecho experiencias pilotos y están funcionando, que es no tanto, que también es venderle los productos a las cadenas hoteleras in situ, sino hacer promoción a los turistas para que se desplacen a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Primero, porque pueden comprar el producto de manera directa, no hay intermediarios. Y segundo, porque yo creo que le damos un valor añadido si ven la experiencia, por ejemplo, de hacer queso. Hay ejemplos, lo estamos haciendo, hay experiencias pilotos. De hecho, están nominados a premios europeos de emprendeduría en el sector primario. Tenemos bodegas que lo hacen ya. Tenemos explotaciones ganaderas y agrícolas. Con el café se hace mucho. Con el café, efectivamente. Entonces, a lo mejor ese cambio de modelo de sacar al turista del establecimiento hotelero y llevarlo a la explotación agrícola y ganadera, y que ahí, insisto, puedan verlo y trabajar, y como me decían una ganadera estos días, y se manchen las manos haciendo queso, pues al final pagan mucho más, porque es un valor añadido. ¿Cómo se hace el queso? Lo elaboran ellos y después se llevan el queso. Y son capaces de valorizar el producto. ¿Y qué capacidad de compromiso tiene el sector primario pues para suministrar, no sé, X kilos de tomates o X kilos de aguacate? Porque esa es la dificultad. Por ejemplo, en las grandes cadenas, cuando nos exigen volúmenes, esa es la dificultad. Y ahí sí que le hemos exigido a las cooperativas, que algunas lo hacen bien. Hay cooperativas, por ejemplo, cuando hablamos de la papa, que suministran papa todo el año a las grandes cadenas. Porque es que si no lo hacen, las grandes cadenas se van a ir a la importación pura y dura todo el año. Entonces hay cooperativas que son capaces. Las cooperativas tienen una gran responsabilidad, y es la planificación del sector. Desgraciadamente, no todas las cooperativas, yo no voy a decir que todo el sector primario es bonito. También tenemos parte de responsabilidad nosotros como sector, y las cooperativas la tienen no solo que sean tramitadoras de subvenciones, eso no es su función. La función es planificar los cultivos para una demanda. Si a mí una superficie me dice que necesito 1.000 kilos de tomate todos los meses, oye, pues mi responsabilidad es planificar a mis agricultores y ponerle fecha de producción. Lo que no puedo hacer es que todos me produzcan en el mes de noviembre, diciembre, porque cuando más caro lo tengo. Para eso está la cooperativa, para regular el precio de las cooperativas y de los cooperantes, y que al final a todo el mundo se le pague lo mismo, indistintamente cultiven en un mes o en otro, porque es bueno para todos. Y eso, por ejemplo, sí es verdad que tenemos que regular, que digo, no todas, porque hay cooperativas que funcionan, pero hay muchas que desgraciadamente solo tramitan subvenciones. ¿Hay especulación en el mercado canario de productos, digamos, del sector primario? Como por ejemplo con la papa, ¿no? Cuando sí, el año pasado estábamos ahí para comer una bolsa de papas y parecía que era un logro encontrar. Sin duda hay especulación. Hay mucha especulación. ¿Cómo se combate? ¿Se puede combatir? Bueno, desgraciadamente la especulación solo se puede combatir con información al consumidor. Porque claro, los precios no podemos nosotros poner los precios, pero que hay especulación cuando el año pasado estaba la papa
a 5 euros y 6 euros el kilo. Claro que hay especulación. Y yo decía, ya lo dije aquí en esta antena, Sí, sí. a los agricultores que no compraran papa. Podemos vivir es verdad que es difícil, pero podemos vivir un mes sin papa. No compren papa a ese precio, porque nos están especulando. Y eso no es real. Y aparte, una papa que no es buena, si es importada, que no es como la de aquí. Pero tampoco al consumidor también le digo, pero no vayamos al supermercado a comprar papas a 80 céntimos. Es que eso es irreal. Es No, que no. estamos hundiendo al productor. Hay personas que lo pueden pagar y otras que no. Eso tú lo entiendes, ¿no? Claro, pero el pagar, el O sea, que hay yo como personas que van al consumidor- producto más barato, es lógico. Son Sí, familias sí. canarias también. No, y tienen que ir. Pero no pidamos que esté a 80 céntimos. Lo que quiero decir es que no podemos pedir que algo esté a 80 céntimos, porque si no la pueden pagar, el que la vende a 80 céntimos canario no podrá comprar después su comida. Es decir, esto es paradójico, pero claro, si yo vendo la papa a 80 céntimos, después yo mismo, como agricultor, es el que no puedo ir al supermercado a comprar mi alimentación. Es decir, esto es un ciclo que tenemos que poner un precio que al consumidor sea asumible, ¿cierto? Pero no podemos permitir la especulación. Y desgraciadamente, ¿ha habido especulación? Sí, sí ha habido. A mí me parece muy paradójico que algunos que estaban muy nerviosos hace un año, en agosto, septiembre, con la papa, ¿se acuerdan? Los importadores que tuvimos que trabajar con el ministerio, que no es competencia nuestra, para que abriera las fronteras con mucha vigilancia y mucho control para que entrara papa de importación de semillas para poder tener la papa de este año. Estaban muy preocupados y ahora molesta que nosotros, de la consejería, porque así lo hacemos inspecciones del tomate, hacemos inspecciones de papaya, hacemos inspecciones de los quesos. Este año pues toca la inspección de la papa de importación, porque tiene que cumplir las normas sanitarias. Oye, pues si tiene que cumplir las normas sanitarias, tenemos que hacerlo, ¿no? Al final a algunos le han molestado. Entonces, lo que tenemos que combatir la especulación con información al consumidor para que sepa lo que está comprando. Consejero, le hago una pregunta de un oyente, 28 minutos llevamos ya prácticamente de entrevista, estamos terminando. Dice este oyente, ¿de qué nos sirve mejorar las plantaciones de café y cacao si importamos casi toda la fruta y la verdura? ¿Es preferible mejorar lo que se consume en masa? Sí, sin duda. Tenemos que mejorarlo todo. Lo que pasa es que cuando hablamos de experiencias como el cacao y el café, estamos hablando de nuevos cultivos que se están investigando y que pueden ser rentables para Canarias, lo que hablábamos antes. Claro que tenemos que seguir apostando por lo que tenemos. Es decir, claro que tenemos que apostar por la verdura, por las hortalizas, lo que se produce aquí. Pero no es menos cierto que no nos podemos negar a seguir investigando nuevos cultivos que puedan ser rentables. Y de Canarias, como frontera sur de Europa, y con el clima que tenemos tropical y subtropical, tenemos un mercado no solo interno de turistas, sino tenemos un mercado europeo que podemos ser referentes. Bueno, y al final lo que buscamos en estas investigaciones, cultivos, además los dos son complementarios con otros cultivos, así que no excluyen a otros cultivos y que sean rentables para el agricultor. Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por haber acudido esta mañana a los micrófonos de Canarias Radio. Estaremos muy pendientes de esa nueva ley agraria que pretende aprobar en el Parlamento y seguiremos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buen día. Buen día. 8:36. De la noche al día, Canarias Radio.